Bueno, 41 minutos pasaron ya de las 10 de la mañana. Vamos a sumar a Brisas Online a Elvis Toto. Él es abogado, es referente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y siempre, entre otras cuestiones, trabaja y mucho cada vez que se viene un proceso electoral en nuestro país. ¿Cómo estás, Elvis? Gastón Trixuk te saluda. Hola. Buenos días. ¿Qué tal, Gastón? Buen día a todos. Bueno, un placer, gracias por atendernos. Veníamos conversando desde hace algunas semanas sobre esta idea que teníamos de empezar a meter a la gente en el modo elecciones, un poco porque este año nos toca pasar 2 veces por las urnas, porque es un año que tiene la particularidad de tener encima una pandemia, y a partir de ahí algunas cosas, según lo que vos me decías, que ya están medianamente cerradas para ese proceso electoral, pero también otras que todavía no terminan de acordarse, ¿no? Sí, mirá, la verdad que desde la última vez que hablamos hasta ahora sí hubo algunas novedades. Sí. Hace 4 o 5 días la Cámara Nacional Electoral sacó una acordada en particular con el tema de las autoridades de mesa, que era la gran incógnita de cómo iba a ser el funcionamiento. Pero bueno, ahora te cuento, pero previo a eso, bueno, recordemos que el 12 de septiembre entonces es la fecha de las PASO, así que el inicio de la campaña electoral va a ser dentro de un mes, el 24 de julio. Claro, exactamente. Va a ser ese el inicio, como para ir preparando a toda la ciudadanía que el 24 de julio arranca la campaña electoral. Oficialmente, ¿no? Aunque algunos ya están haciendo campaña de hace rato. Ya arrancaron, iba a decirme, sacate la palabra de la boca, exactamente. Bueno, algunos arrancaron incluso en verano, te diría, a mostrarse un poco y a hacer algunas declaraciones públicas, ¿no? Pero bueno. Claro, pero bueno, en lo formal y lo que la ley dice que tiene que ser 50 días antes de las PASO, esa fecha sería el 24 de julio. Bien. Como el inicio de la campaña, digamos, general. Sí. Y después la campaña que se especifica en los medios audiovisuales, eso arranca el 8 de agosto. Porque la ley establece que los partidos políticos tienen acceso a determinados segundos digamos, recursos de publicidad que, bueno, están una parte por los votos, una parte por el partido político. Bien. Así que, digamos, esas son las novedades. Pero la novedad más importante que ocurrió en esta semana tiene que ver con el tema de las autoridades de mesa, que era una de las grandes incógnitas de cómo se iba a llevar adelante este tema. ¿Y cómo va ese tema? Son las que ese es el tema más, digamos, más novedoso que te puedo informar en este momento. Sí. Ya la Cámara Nacional Electoral, ya desde abril, estaba pidiéndole al Poder Ejecutivo que considerara personal esencial a las autoridades de mesa, pidiéndole la vacunación. Entonces, la regla general es que las autoridades de mesa sean designadas 30 días antes de las elecciones, para que tengan, bueno, el plazo razonable de poder, si alguno tiene algún motivo de acusación, para que la justicia electoral, en este caso la Secretaría Electoral de Provincia de Buenos Aires, pueda saber si hay alguna excusación por parte de los presidentes. Pero en esta oportunidad, y esto es importante que lo sepan las personas, la designación, que normalmente es de 30 días, se adelantó. La acordada dijo que no menos 65 días. Así que a partir del 10 de julio tenemos que calcular que las personas van a empezar a recibir las designaciones de autoridad de mesa. 10 de julio, bien. 10 de julio. 20 días, julio, exactamente. Sí, 20 días. Bueno, como yo te había comentado, nosotros estamos en permanente contacto con la Cámara Nacional Electoral, con la Secretaría Electoral de la provincia de Buenos Aires, que tiene sede en La Plata, que es el juzgado electoral. El juzgado con competencia electoral, que está a cargo del doctor Ramos Padilla, que son los encargados de hacer la designación de autoridades de mesa. Así que lo que podemos adelantar que la designación va a ser el 10 de julio, y va a haber, normalmente se designaba un presidente y un suplente, pero esta vez va a haber la designación de un presidente, de 2 vocales titulares y de 2 suplentes, por mesa. Claro, para prever lo que puede ocurrir por el efecto COVID, ¿no? Exactamente. Y el otro tema importante es que la Cámara, por supuesto, también, teniendo en cuenta la circunstancia excepcional del COVID, porque el rango normal para ser autoridad de mesa estaba dado entre los 18 y los 70 años. Claro. En esta oportunidad, el rango se achicó entre 18 y 55 años. Bien. Para que no ingresen los grupos etarios de riesgo, ¿no es cierto? Por supuesto que esto tiene toda una lógica en ingeniería compleja, porque la Cámara también le está pidiendo al Poder Ejecutivo que le cruce todos los datos necesarios para saber qué personas ya fueron vacunadas. Para poder saber si claro, que no se puedan excusar si ya fueron vacunadas.
Es decir, aquellas personas que completaron 14 días antes, inclusive de la elección, es decir, 14 días antes del 12 de septiembre, si ya tienen completo el esquema de vacunación, no se pueden excusar. Claro. Esa es para ir aclarando el asunto. Sí, marcando también, la cancha, bien. Marcando la cancha, claro. El que ya tiene el esquema de vacunación no va a tener ninguna causal de acusación. Perdón, Elvis, ¿hay alguna Sí. puntualización al respecto si es una dosis o las dos dosis? Mirá, no está previsto, no está esto acá, no hay una definición al respecto. Pero justamente, pero esto lo hemos conversado, yo lo he preguntado a varios médicos y me dicen que cuando hablamos de vacunación, el esquema de vacunación se completa con las 2 dosis. Ah, correcto, o sea que ahí se achica, digamos, pero no tomes esto como una respuesta oficial porque no, Bien. porque justamente está dentro de la agenda de las preguntas que le tenemos que hacer entiendo. a la Secretaría Electoral, a ver cuál es el criterio. Bien. Por lo menos algunos médicos que le hemos preguntado nos dicen que cuando hablamos de esquema de vacunación completo estamos hablando de 2 dosis. Bien. La segunda dosis la que otorga la mayor cantidad de anticuerpos. Bien, entiendo. Correcto. En ese sentido, en los 14 días antes, ¿por qué? Porque una vez que te ponen la segunda dosis te dicen, bueno, en 14 días tenés la cantidad de anticuerpos esperada. Bien, correcto. Así que, bueno, entonces es un esquema complejo porque va a haber una designación, va a ser anterior porque también tiene un criterio, la designación es para que el 10 de julio aquellos que no estén vacunados con el esquema puedan ser vacunados, pero esto requiere que sea el Poder Ejecutivo el que le diga a la Cámara Nacional Electoral Bien. que va a tener disponible la vacuna para la autoridad de mesa. Bien, bien, Entonces, tiene todo un esquema de mucha combinación y por eso se adelantaron 35 días adicionales, es decir, con lo que decía antes, normalmente son 30 días antes y esta vuelta va a ser 65 días antes. ¿Para qué? Para que se pueda verificar aquellos que ya tienen el esquema de vacunación completo, aquel que no lo tenga, siempre y cuando el Poder Ejecutivo designe las vacunas necesarias, que se arme un esquema para que las autoridades de mesa designadas puedan ir a vacunarse. Bien, correcto. Si vos me preguntás, todavía no tenemos claro, porque no nos han contestado, cómo sería el esquema. Bien. Pero, bueno. Va por ahí. Elvis, te traslado una pregunta de un oyente que nos acerca, en este caso Hugo, tal vez le podemos dar una respuesta ahora, o por lo menos lo dejamos en agenda. Hugo dice, buen día, ¿le pueden preguntar a Elvis Toto si los extranjeros con DNI con antigüedad mayor de 2 años en la misma residencia pueden votar? Caso afirmativo, ¿deben hacer algo previo para aparecer en los padrones? Siempre los extranjeros tienen que inscribirse en el padrón para poder ser incluidos. Bueno, el esquema de inscripción de los padrones provisorios ya terminó. Sí. Cuando uno es extranjero tiene que recordar que la autoridad electoral en materia de electores extranjeros es la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires. Son las provincias las que se encargan de armar los padrones. Yo lo que le sugiero a Hugo que busque en internet, que ponga Junta Nacional, Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, sí, y que se fije si él está ya incluido en el padrón. Bien. Si no lo está, es muy probable, porque hay un periodo de padrones provisorios que se denomina, sí, en el cual uno tiene la posibilidad de inscribirse. Bien. Yo le sugiero que ingrese a ver que verifique si él está bien. Está ahí. Si no llega a estar, en todo caso, que se comunique con la Facultad de Derecho si necesita alguna ayuda para que nosotros veamos cómo incorporarlo, si hay alguna excepción para poder hacerlo. Bien, 2 o 3 muy puntuales, Elvis. Otra oyente nos dice, ¿me tengo que anotar para ser presidenta de mesa? Sí, existe un esquema de ingresando a la Cámara Nacional Electoral, existe un link donde vos podés voluntariamente inscribirte como autoridad de mesa. Bien, correcto. En la Cámara Nacional Electoral ahí uno se puede anotar. En este mismo plazo, hoy si quisiese hacerlo, ¿puede hacerlo? Tranquilamente. Bien, ¿y qué se sabe, Elvis, con respecto a, me imagino que esto, yo desde el sentido común entiendo que hasta que no llegue ese día, o una semana antes, sin saber cómo avanza la pandemia, cómo está la campaña de vacunación, la situación de casos activos, y todo lo que hace a este año y medio o a este año y pico que llevamos transitando esta situación, ¿hay algo que se haya estipulado o que se venga hablando con respecto a los espacios físicos, votaciones al aire libre, distanciamiento social, medidas de cuidado? Porque claramente va a ser una elección en pandemia todavía, ¿no? Sí, ahí a la cantidad de personas que normalmente
se utilizan en el proceso electoral, que es las autoridades de mesa, los fiscales, el delegado electoral, se está conversando de agregar una figura nueva que se llama una especie de delegado sanitario, que sería el encargado de llevar adelante el protocolo. Bien. Pero bueno, no tenemos todavía una acordada, no tenemos un protocolo que indique cómo va a ser todavía el día de las elecciones, las reglas que vamos a tener que seguir. Probablemente en pocas semanas lo tengamos, pero no lo hay. Lo único que hay novedoso, digamos, es la designación de otra persona que se va a ser encargado de controlar ese delegado sanitario, ese nombre provisorio que le podemos dar, va a ser el encargado de llevar adelante todas las medidas de seguridad que se pongan para las elecciones. Bien. Sí, el problema es que tampoco hay, tampoco tenemos certeza respecto si va a haber, digamos, más establecimientos. Claro. Hasta ahora, cada mesa nos dijeron que no va a haber modificación en el padrón. Que no haya modificación en el padrón significa que los padrones van a tener la misma cantidad de electores que siempre, 350. Lo que pasa es que uno piensa los establecimientos y recuerda que hay establecimientos que son muy grandes, como la escuela piloto, y hay otras escuelas muy chiquititas que las mesas están una al lado de la otra. Sí, y tenemos un clima bastante adverso, por lo general en el Mar del Plata, que nunca sabés si aunque uno esté más cerca del verano, de la primavera o llegando al otoño, en cualquier momento te puede llegar un temporal, una ola de frío polar, te puede llegar lluvia, viento, y esto complejiza más la situación a la hora de tener que buscar ambientes abiertos, ventilados, ¿no? Este es un tema a tener en cuenta. Sí, por supuesto. Esa fue una preocupación que nosotros le expresamos a la Secretaría Electoral. Bueno, que nos dijeron que quien tiene digamos, si quisiéramos tener más certeza al respecto, habría que llamarlo a Manino, idear y preguntarle, porque es el encargado del correo. Es el que puede tener una respuesta mucho más concreta que lo que tenemos nosotros, porque es el organismo encargado de proveerle la información de los establecimientos a la Secretaría Electoral. Bien, perfecto. De hecho, nosotros ya pedimos una reunión con ellos también para poder coordinar la parte que a nosotros nos interesa, que es el tema de capacitación de autoridades de mesa, ¿cierto? De la facultad. Bien. Bueno, Elvis, tratamos de coordinar a todos los que laburan en ese tema. Vamos a dejar la agenda abierta. Nosotros, tenemos contacto permanentemente, pero lo vamos a seguir abordando el tema, porque es lo que se viene, es seguir entrando en este modo elecciones, como yo decía en la apertura de la charla, y de ir también actualizando para que la gente sepa cómo manejarse, sepa que de acá a un mes arranca oficialmente la campaña electoral, cuándo tenemos que pasar por las primarias, y todos estos procesos que hacen a unas elecciones que siempre generan consultas por parte de los oyentes y en definitiva de todos en general, y particularmente este año por el tema de la pandemia. Te agradecemos mucho la charla, que tengas un buen fin de semana. Bueno, gracias, muchas gracias, Gastón, buen fin de semana. Un abrazo grande, hasta luego. Bueno, despedimos a Elvis Toto hablando de las elecciones que se vienen. 6 minutos para llegar al final del programa.